Señorita, ¿está bien? Necesito un café con azúcar. Discúlpeme, pero ahora voy al juzgado y estoy tarde. Tengo un caso importante en el juzgado. Tengo que llegar a tiempo. Lo siento mucho, pero estoy contra el tiempo. Darwin. ¿No puedes dejar de ayudar una sola vez? Está bien, señorita. No tardo mucho. Gracias, joven. Joven, buenos días. Ayúdame con un café con azúcar. Enseguida. Café. Es una emergencia, por favor. ¿Ya estará el café? Aquí tiene. No tengo sueltos, es $1.50. Pero es lo único que tengo. Si no hay sueltos, no te lo puedo vender. ¿Y si regreso más tarde por el cambio? Mi horario termina ya al mediodía. ¿Sabe qué? Quédese con el cambio. Gracias. Aquí tiene, señorita. Es café instantáneo. Yo quería molido. Discúlpeme, no lo sabía. Muchas gracias de todas maneras. Disculparás la molestia. No es nada. Yo solamente hice lo correcto. Hoy por mí y mañana por ti. Muchísimas gracias. Bueno, con permiso, yo me tengo que ir. Gracias. No puede ser. Lo que me faltaba. ¿Hasta cuándo piensa llegar ese mequetrefe? Tranquila. Debes mantener la compostura. Yo no tengo tiempo, mi amor. Eres mi abogado. Haz algo, ya no quiero estar en este lugar. Mira, debes ser paciente si quieres tener a tu hija. Esperemos un poco. Oye, de no ser por la jugosa cantidad que voy a obtener por esa niña. Ay, silencio. ¿Acaso quieres que la señora juez nos escuche y perder el caso? Pero es la verdad. Esa niña es la única heredera de su abuelo. Así que necesito ganar este caso. ¿Entendiste? ¡Haz algo! ¡Ya! Señora juez, el tiempo de la audiencia ya terminó. Dimos próloga de 10 minutos. Lo sé, abogado, pero la licenciada Narváez ya está en camino. Está bien. Esperaremos un poco más. Buenos días con todos. Disculpen la demora. Solicito permiso para incorporarme a la audiencia. Licenciada, la puntualidad es la base del respeto al tribunal. Se le concede el ingreso. Adelante y tome asiento. Gracias, su señoría. Disculpe, ¿dónde está mi defendido, el señor Castillo? No lo busque, licenciada. Mi abogado y yo llevamos esperándolo 1 hora. Y él, como siempre, no aparece. Silencio, señora Vicente. Ese no es el proceder en esta audiencia. Licenciada, ¿dónde está el señor Castillo? Hoy presentaría las pruebas psicológicas para su custodia. Su señoría, soy abogada de oficio. Hoy lo conocería al señor. Pero he estudiado el caso y tengo las pruebas en mi poder. Señoría,
Solicitamos la custodia total e inmediata de la niña. Objeción, señoría. Por lo que sé, el señor ama a su hija. Por eso pelea la custodia. La ausencia del padre en una audiencia de esta relevancia habla por sí sola. Es abandono procesal. Licenciada, si el señor Castillo no cruza esa puerta en 15 minutos, tendré que fallar a favor de la madre y darle la custodia. ¿Tiene algo que decir antes del receso? Solo eso, su señoría. Tiempo y paciencia. Él no le haría algo así a su hija. Oh. Si llego así, Miriam va a decir que ni siquiera puedo vestirme solo. Tengo que hacer algo. Piensa, Darwin, piensa. Sí, esto tiene que aguantar. Ahora sí. Eso. Muy bien. Esto tiene que aguantar por mi hija. El tiempo establecido ha terminado. Esta audiencia... Señoría, solo le pido 5 minutos. Presente, señoría. Perdón, pero aquí estoy. Yo no me rindo por mi hija. ¿Te amarraste el zapato con las agujetas, Darwin? ¡Qué patético era! Eso no es patético, señora. Se llama determinación. Señor Castillo, tome asiento. Veo que hizo lo imposible por llegar. Licenciada Narváez, proceda con su exposición. Darwin, no pude darte bien las gracias. Tenía una crisis de hipoglucemia y estaba sola. Ese cabecito me salvó. Pues ahora el que necesita un milagro soy yo. Escúchame bien. El sistema me arrojó tu caso como abogada de oficio, pero no sabía que eras tú. ¿Usted mi abogada? Pensé que me mandarían a alguien que ni siquiera me miraría a la cara. El destino es justo. Tú me salvaste cuando no tenías la obligación de hacerlo. No es nada. Mejor dígame cuánto me va a costar sus servicios. Ahora me toca a mí. No voy a permitir que te quiten a tu hija por unos zapatos rotos o por un error. Lo único que quiero es estar con ella, licenciada. No tengo más nada. Iniciamos la audiencia. Licenciado Gómez, tiene la palabra por la parte demandante. Gracias, señoría. La estabilidad de una niña de 7 años no es un experimento. La señora Miriam ofrece un hogar sólido, con rutinas claras y una estructura que el señor Castillo no puede negociar ni garantizar. ¡Su señoría! Hoy lo vimos entrar, impuntual, descuidado y con el calzado atado con hilos. Dígame usted, señoría, si no puede cuidar de sí mismo, ¿cómo pretende cuidar a una menor? Solicitamos la custodia total. Licenciada Narváez, tiene la palabra. Su señoría, la contraparte confunde apariencia con capacidad. El abogado Gómez menciona los zapatos rotos de mi cliente, pero se le olvida mencionar que el zapato se rompió porque al señor Castillo le tocó correr 5 kilómetros para llegar a tiempo. La intención no cría un hijo. La solvencia sí, señoría. Lo que cría a un hijo es el sacrificio. El señor Castillo no es un hombre de lujos, pero es un hombre de soluciones. Por favor. Mientras la madre se enfoca en carencias materiales, su padre se enfoca en estar presente contra viento y marea. Solo quiero que mi hija sepa que voy a llegar. No importa cómo. Exacto. La custodia compartida no es un premio para los padres. Es el derecho que tiene ella para tener a alguien que, aunque sea con los zapatos rotos, camine hacia ella. Por favor, señoría. Solamente están ganando tiempo con sentimentalismos. El señor Castillo no solo merece la custodia. La niña necesita a alguien de ejemplo de lucha, como el de su padre. He escuchado sus argumentos. Ese tribunal vela por el bienestar superior de la menor. Señoría,
Insisto en que la solvencia emocional de mi cliente, la señora Miriam, es superior. Y no podemos arriesgar a la niña a la inestabilidad. La estabilidad de la que habla el colega es una fachada. ¿Me está llamando mentiroso, licenciada? La verdadera estabilidad es el vínculo. El señor Castillo ha demostrado que no hay obstáculo físico que lo alejen de sus responsabilidades. ¡Silencio! He recibido una gran cantidad de pruebas parciales hoy. Informes psicológicos, estados de cuentas de ambas partes. No puedo dictar una sentencia apresurada en un caso tan dividido. Señoría, ¿no habrá una resolución hoy? No, licenciada. Ese tribunal necesita tiempo para verificar la veracidad de los informes. Ay, esto es una pérdida de tiempo. ¡Silencio! Se decreta un aplazamiento por 48 horas. Nos vemos el día jueves a las 9 a.m. Señoría, ¿2 días más? Sí, señor Castillo, 2 días más. Para que la justicia sea precisa. Se levanta la sesión. Pensé que lo perdería todo. Muchas gracias por no dejarme solo. Te lo dije, Darwin. Ese café que me diste todavía me da energías. Bueno, ahora no sé qué voy a hacer. Vete a casa. Arregla ese zapato y descansa. El jueves saldremos victoriosos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahora me voy a ilustrar para sacar para la papa al menos. Permiso. Puede ser, ¿qué vamos a hacer? Esa abogada está arruinando todo con sus sentimentalismos. Necesito esa custodia, Roger, y la necesito ahora. Tranquila, Miriam. La juez solamente pidió tiempo. Además, Darwin sigue siendo un muerto de hambre ante los ojos de la ley. No podrá competir contigo. ¿Es que no lo entiendes? El fideicomiso de los $3 millones se libera solo a quien tenga la custodia legal y total de ese escuincla antes de que termine el año. Baja la voz. Si la juez dicta custodia compartida, ese dinero se va a quedar bloqueado. Sí, lo sé. Mi honorario es el 10% de ese fondo. Si Darwin se da cuenta que la niña es heredera de esa fortuna, no va a ceder ni un solo milímetro. Bueno, en ese lado no hay ningún problema porque Darwin no sabe sobre el testamento. Y me importa un bledo si quiere ver a la niña o no. ¿Y cómo es eso que no lo sabe? Concéntrate. Necesito ese papel firmado, Roger, para que el banco me dé el dinero. Si tengo que inventar que él la maltrata para acelerar esto, pues lo haremos. Ay, mire, no tienes que ser tan obvia. Mañana tendremos todo lo necesario para que la juez no dude. Está bien. Lo voy a dejar en tus manos, Roger. ¿Y qué? ¿A qué acaso no atiende nadie? Ay, mejor vámonos, ineptos. No. No puede ser. Darwin, por Dios, ¿dónde estás? Ahí está. Darwin, al fin te encuentro. Te he estado buscando por horas y que te mueves por la ciudad. Pues tengo que trabajar, sacar dinerito. ¿O acaso se canceló la audiencia del día jueves? Pero estás pálida. Parece que viste un fantasma. Desde hoy, dejas de ser un padre que pelea por su hija. Y pasas a ser el único protector que ella tiene contra un lobo. A ver, no entiendo. ¿De qué hablas? Miriam no quiere a su hija. Quiere el dinero de su abuelo. A ver, ¿qué? 3 millones. 3 millones que ella cobrará si te saca de la vida de su hija. ¿3 millones? Yo no sabía que el abuelo tenía tanto. El jueves no solo pelearemos la custodia compartida, sino pediré la custodia total para ti y una denuncia penal por fraude procesal contra ellos. ¿Y estás segura que yo me quedaré con mi niña? Con toda certeza. El
fideicomiso de los $3 millones se libera solo a quien tenga la custodia legal y total de ese escuincla antes de que termine el año. Y esa grabación nos va a ayudar en el caso, ¿verdad? Claro que sí, es una prueba muy valiosa. Muchísimas gracias, abogada. Muchas gracias. De nada. Eres un gran padre y un gran ser humano. Tú te la mereces a ella. Si quieres te puedo llevar a tu casa. Tengo el auto por acá. Claro que sí. Vamos. Se acabó, Roger. Carla estaba en el restaurante. Estoy segura que lo escuchó todo. Absolutamente todo sobre la herencia de la niña. Cálmate, cálmate, Miriam. Las palabras se las lleva el viento. Si no tiene una grabación, será su palabra contra la tuya. ¿Es que no entiendes? Yo sé que me vio. Sé que me vio. Ay, no seas tan exagerada, mujer. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Y si la jueza y Darwin se enteran de todo? Yo no pienso perder ese fideicomiso. Ay, escúchame. Carla es un estorbo, ¿sí? Pero aquí el verdadero peligro es Darwin si decide reclamar la custodia. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que me interesa. Aquí tenemos dos frentes. Uno de ellos es la jueza. ¿Qué tiene que ver la jueza en todo esto? Todo el mundo tiene un precio. Solamente hay que encontrar la cifra exacta para que la custodia de la niña sea solamente tuya, sin necesidad de preguntas incómodas. ¿Y si Darwin se entera? ¿Tú sabes cómo se pone con todo esto de la niña? Darwin es un idealista. Solamente le ofreceré una buena cantidad de dinero para que desaparezca del mapa. ¿Y si no quiere hacerlo? ¿Y si esa abogaducha se lo contó todo? Si Darwin se pone difícil, lo haremos quedar como un padre ausente e interesado ante la ley. Bien. Pero es que no sé qué hacer. No quiero perder todo ese dinero, Roger. Pues entonces empieza a poner cara de víctima y trata de convencer a Carla de que estabas hablando sobre asegurar el futuro de la niña. Carla, espera. Carla, lo que escuchaste... Señora, no tenemos nada que hablar antes de la audiencia. Estaba un poco fuera de contexto. Cansada, estresada y lanzando números al aire. Tú sabes, la educación y el futuro de la niña es muy costoso y bueno, tú me entiendes. No se atreva, Miriam. La escuché clarito decir que la niña solo era un boleto de oro. No le importa a ella. Le importa el fondo de inversión que dejó su abuelo. Mira, Carla, ¿qué vas a hacer? Pon los pies sobre la tierra. Ella no puede estar con él. Él no tiene ni un centavo en donde caerse muerto. Él la merece más que usted. Sí, pero conmigo va a tener educación, lujos. El amor, el cariño, ¿dónde queda? Si abres la boca, lo único que vas a lograr es que esa niña termine en un hogar de acogida. ¿Eso quieres? Prefiero que viva en una caja de cartón con alguien que la ama. Escúchame. Silencio. A que crezca en un castillo con un monstruo que solo ve dinero cuando la mira. Con permiso. ¡Hey, tú! Dígame, abogada. Sube al auto. No entiendo qué hago aquí. Si es por lo de la custodia, pueden hablar con mi abogada. Seamos prácticos, Darwin. Tú y yo sabemos que los abogados son muy caros. Ahí hay $50,000. ¿Y esto para qué? Para tu nueva vida.
permite que Miriam obtenga la custodia total. Retírate del caso. Firma un documento donde digas que renuncias a la niña. ¿Y te vas? ¿Por qué haría eso? Yo amo a mi hija. Te mandaré 50,000 más a una cuenta fuera del país cuando tú cruces la frontera. ¿Piensas que todo se compra con dinero? Es de mi hija de la que estás hablando. Darwin, no solo es dinero, también es tranquilidad. La juez ya está de nuestro lado. No puedo creer hasta dónde ha llegado Miriam. Si peleas, te vas a quedar sin un solo centavo. Y de todas maneras no podrás ver a tu hija. ¿Y eso por qué? ¿Por no aceptar sus condiciones? Porque te haremos quedar como un completo peligro para ella. Piénsalo, Darwin. Puedes tomarlo y aceptarlo como una jubilación adelantada. O puedes esperar a que te destruyamos en el tribunal. Tú decides. Luego de analizar las pruebas, este tribunal se inclina por dar la principal custodia a la madre, debido a que ella tiene la solvencia económica. Objeción, su señoría. ¿Con qué argumento, licenciada Narváez? Solicito la incorporación de una prueba de carácter urgente. Afecta directamente a la integridad moral de este proceso. Objeción. El periodo de pruebas ya se terminó. Esto es una táctica desesperada. Así es. Ya no saben qué inventar para salirse con la suya. Es una prueba de fraude procesal. Se trata de la verdadera motivación detrás de esta demanda. Esa es una acusación muy grave, pero proceda, sea breve. ¿Estás segura, licenciada? Yo no quiero perder a mi hija. Tranquilo, confía en mí. Su señoría, esta es la prueba que tengo. Es que tú no entiendes. El testamento del abuelo es muy claro. El fideicomiso de los $3 millones solo se libera a quien tenga la custodia legal y total de esta escuincla antes de que termine el año. Baja la voz. No importa un bledo si Darwin quiere verla o no. Esto es ilegal, señora. Esa prueba no puede ser presentada porque esta mujer me estaba grabando sin mi consentimiento. No tiene vergüenza. Siéntese, señora. Su señoría, lo que acaba de escuchar es la confesión de que la niña no es vista como una hija, sino como una llave de acceso a una fortuna. Objeción. El licenciado Gómez también es cómplice, pactando un porcentaje de ese dinero a cambio de manipular información. Todo este dolor era por dinero, Miriam. Nuestra hija no es un cheque en blanco. Señoría, esa grabación fue obtenida sin consentimiento. En materia familiar, el bienestar superior de la menor prevalece sobre cualquier privacidad, más cuando se sospecha de un delito. ¡Qué vergüenza! Licenciado, usted no debería ejercer derecho. Licenciado Gómez, queda usted suspendido de esta audiencia y daré vista al Colegio de Abogados. Esto es ilegal. Es inaudito. Ese es mi dinero. Es la herencia de mi familia. ¿Te interesan más unos billetes que nuestra propia hija? Claro que no, señora. Se trata de una menor. Y dada la evidencia de mala fe y manipulación, revoco mi sentencia inicial. No puede hacerlo. Es mi hija. Hasta hijo. Se otorga la custodia total al señor Castillo. Gracias, señora jueza. Gracias. Silencio en la sala. La señora Vicente pierde el régimen de visitas y custodia compartida de la niña. Gracias, su señoría. Se lo dije, señor Castillo. Sus cordones rotos llegaron más lejos que los millones de ella. Muchas gracias, Carla. Yo voy a apelar este caso. Porque lo que usted está haciendo es injusto. ¿En dónde está la supuesta justicia? Suficiente, señora Vicente. No voy a permitir que haga de este tribunal un mercado. ¡Es injusto! Voy a pedir que se retiren de la sala. La audiencia ha terminado. Es que... Camina y no digas nada. Que por tu culpa lo perdí todo. ¡Todo! ¡Vamos! Señor Castillo,
Un momento, por favor. Dígame, señoría. A lo largo de los años, he visto muchos casos en ese estrado. Y hay padres que solo desaparecen o cumplen por miedo a la cárcel. Su señoría, él es un hombre diferente. Exacto. Ver a un hombre que no solo cumple con lo económico, sino que está presente en cada reunión escolar, que mantiene la calma ante provocaciones por el bienestar de su hijo, es digno de admirar. Solo trato de hacer lo correcto por mi hija. Ella no tiene la culpa de nuestros problemas. Felicidades, señor. Siga cumpliendo como padre. Puede retirarse. Muchas gracias, jueza. Muchas gracias, Carla. Ahora me voy a la escuela por mi hija. Vaya con cuidado. Fue un placer, su señoría. Cuídese. Esto es para ti. Supuse que después de aguantar los gritos ahí adentro, necesitarías algo más fuerte que la paciencia. Gracias, Darwin, por el cafecito y por mantener la calma. Lo logramos, Carla. Y verte ahí parada defendiendo lo justo me hizo darme cuenta de algo. ¿Así? ¿De qué? Que eres la mejor abogada que he conocido. Pero también me da curiosidad saber cuál es la mujer detrás de esos portafolios. ¿Es una propuesta, señor Darwin? Totalmente. Sin jueces, sin demandas, sin cafés de máquina. Me encantaría invitarte a tomar algo. ¿Qué dices? Bueno, pero ¿y la niña? Mi madre la está cuidando. Ella me echó la mano con eso. ¿Nos vamos? Claro que sí.